Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva, viva, viva Cristo Rey. Otra vez. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva, viva, viva Cristo Rey. Danos un Padre de la foto. Listo, pues les seguimos recordando que estamos vendiendo, o se está vendiendo, los souvenirs, playeras y todo esto de los religiosos. También queremos invitar al Padre Carlos. Padre Carlos, ellos nos están acompañando. Oye, Abajo, vamos a bajarnos. Para darles chance aquí, porque si no, nos vamos a bajar para recibir a unas personas muy especiales. Alguien que ha estado desde el principio animando y están súper contentos, me encanta porque tienen el testimonio en la piel, oye. Sí. El Padre Carlos, bueno, ellos son del Seminario Diocesano Guadalupano de Cuautitlán, de la diócesis. Un aplauso, por favor, más jóvenes como ellos, por favor. Yo la verdad los vi con esa energía, están allá, están con la botarga por acá, están bailando. No, hombre, quisiéramos que nos invite a esta vocación tan hermosa. Buenas tardes a todos. Pues primero agradecemos a los hermanos salesianos la oportunidad de estar aquí en este evento que nos une como iglesia. Y la invitación es bien concreta. Queremos invitarlos a todos a ayudarnos a crear una cultura vocacional. La vocación es un llamado de Dios y Dios llama a todos. No hay alguien que se quede fuera del llamado de Dios. Solo que a uno los llama a la vida sacerdotal. Este icono azul que tengo aquí representa eso. Todos los que quieren ser sacerdotes es un llamado de Dios y hay que responder a él. Pero a otros Dios los llama a la vida religiosa, como monjitas, como religiosos en comunidad, también es una vocación. Y Dios la siembra a manos llenas en nuestras casas. A otros más Dios los llama a formar un matrimonio, a casarse y formar una familia, también es una vocación. Y hoy, ¿cuánta falta hace que nuestros chicos jóvenes le pregunten a Dios dónde y cuándo Dios los quiere ver casados? Y finalmente, el último ícono es a la vida soltería o laicado comprometido. Aquellos que no quieren ser sacerdotes, no quieren ser religiosas, ni quieren casarse, pero Dios los llama a servirles en soltería y en el laicado comprometido en la iglesia. Pues ojalá en casa ustedes nos ayuden a promover la vocación con sus adolescentes, con sus niños. Recuerden que la vocación responde al ser. Yo soy sacerdote. Los que están casados son esposos. Y la profesión responde al hacer. Yo trabajo como médico, trabajo como profesor, trabajo como policía. Pues ojalá promovamos las vocaciones. Y nos acompaña nuestra botarga del seminario, el Escleto. Bravo, Cleto. Cleto es nuestra botarga. En la parte de atrás también vendemos mini cletos por si alguien quiere llevarse uno a su casa. Y Cleto nos va a enseñar los pasos de una canción que queremos bailar con ustedes. Esta tiene coreografía. Entonces los invitamos a los chicos del staff. Vamos a ponernos todos de pie. Los chicos del staff, todos los que estamos en las sillas, para bailar junto con Cleto esta canción. ¿Esa no es? Nos cambiaron la pista. Dice que la que sigue.
Esa no la ensayamos. Así. Ahí está. A ver. Estamos de fiesta con Jesús. Queremos ir todos Al cielo queremos ir. Y todos unidos en la mesa. Un Cristo que va a venir. Estamos de fiesta Fiesta con con Jesús. Jesús. Al cielo queremos ir. Y todos unidos en la mesa. Es Cristo que va a venir. Venga, 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 venga a la fiesta. Tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar. Venga, 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 venga a la fiesta. Vida entera, hoy aquí te espera. ¡Vamos, muchachos, esas palmas! Alabando al Señor, pidiéndole más vocaciones. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Oh, Y todos unidos en la fiesta. Con Cristo que va a venir. Oh, estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Y todos unidos en la fiesta. Con Cristo que va a venir. Venga, 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 venga a la fiesta. Tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar. venga, 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 venga a la fiesta. Vida entera, hoy aquí te espera. Eso. Eso. Que se sienta la presencia en Coacalco. Eso. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Y todos unidos en la fiesta. Oh, Con Cristo que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Y todos unidos en la fiesta. Con Cristo que va a venir. Venga, 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 venga a la fiesta. Tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar. venga, 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 venga a la fiesta. Vida entera, hoy aquí te espera. Venga, 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 Venga a la fiesta. Ay, ay, ay. Venga, 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 Venga a la fiesta. venga, 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 venga a la fiesta. Vida entera, hoy aquí te espera. ¡Vamos! Ese brinquito bien brincado, chicas. ¡Eso! ¡Muy bien! Gracias, gracias Padre Carlos, gracias chicos, gracias. Cuando le dije, oye Padre, ayúdanos por favor, que los chicos, el ejemplo, y bueno, con esta alegría, sí dan ganas, Padre. Muchas gracias, Padre, muchas gracias chicos. Bueno, pues ellos también están vendiendo souvenirs, playeras y acleto también, bueno, rosarios, Biblias y playeras. Muchas gracias. Bueno, continuamos con lo demás. Oye, No me agité mucho, pero sí como que bien. ¿qué te parece si les recuerdas los 3 ejes otra vez? A ver, ándale pues. Sí, recuérdales. a ver, ya se los aprendió porque ya llegaron más personas y hay que enseñarle. ¿Cuáles son los 3 ejes de Enórale? A ver, ¿quién se lo sabe? ¿El primero cuál es?
Volver a Jesús, volver a Cristo. Muy bien. Muy bien. El ¿Qué segundo, dijo? Perfecto. motivar a las vocaciones, específicamente las sacerdotales. Entonces hoy tenemos la dicha de tener Religiosas, a sí. estos religiosos que están aquí con nosotros y religiosas, incitando a las personas a vean qué alegría, ¿verdad? Y el tercero, ¿cuál es nuestro lema? ¡Viva Cristo ¡Viva Rey! Cristo Rey! Y María María Santísima, Santísima de forjadores de sueños y soñadores. Muy bien. Un aplauso Muy para bien. ustedes. Un aplauso. Pues bien, a lo que sigue. Cristo Rey del Universo es un título que expresa la realeza universal de Jesucristo. Cristo es el centro del universo y el modelo perfecto del amor y servicio. Hoy nos va a compartir con nosotros un sacerdote. Hoy, él es licenciado en Psicología Educativa e hizo una licenciatura en Teología Pastoral en España. Formador, profesor universitario, director del Instituto Salesiano de Estudios Superiores, maestro de novicios y párroco de la Parroquia de María Auxiliadora en la Ciudad de México. Actualmente trabaja como delegado de la Pastoral Juvenil y Vocacional en la provincia de México y actualmente desarrolla su trabajo en Puebla, México. Tiene 37 años de ordenación sacerdotal. ¡Wow! Un aplauso. Él es el sexto de 11 hermanos. Y platicando con él, recuerda que de pequeño, sin que nadie le dijera nada, escuchen esto, vean qué bonito. De muy pequeño, sin que nadie le dijera nada, él iba y se paraba afuera de las puertas de la iglesia de Santa Julia, esperando a que las abrieran para que él pudiera pasar a misa. Eso a mí se me hizo súper lindo, porque aparte sus papás no eran así personas como que, ay, vamos a misa y mira, te traigo. No. O sea, a él le nacía. Y también desde pequeño siempre sintió el llamado del Señor en su vida. Él dice que había una voz interna que siempre le llamaba a esa posibilidad de ser sacerdote y él nunca se negó. De joven participó, esta no me la sabía, de joven participó en la estudiantina de la iglesia, animaba las misas y le hace bien a la guitarra y canta y toda la cosa. A él le gustaba esta parte de la animada, ¿no? Y rápidamente él en esos menesteres aprende a cantar, aprende a tocar la guitarra. El padre Enrique tiene muy buenos recuerdos de este lugar, ya que parte de su formación fue en Coacalco, el prenoviciado, la filosofía, el tirocínio y 2 años ya ordenado de sacerdote. Y también recuerda mucho haber trabajado con el padre Juanito, fue una de sus más grandes herencias, haber estado aquí con el padre Juanito en el Centro Juvenil Salesiano de Coacalco. Entonces, alguien muy querido para nosotros, alguien que nos quiere mucho a nosotros, que quiere mucho este suelo, pues le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestro hermoso padre salesiano, Enrique Vázquez. Ustedes ya lo conocen. Padre, se queda usted en su casa. Muchas gracias. Estaba preguntando si ya me tocaba. Después de esa introducción tan larga, bueno, pues es un orgullo, una alegría poder compartir desde el primer momento que tanto Moy como el equipo organizador me hicieron la bondad de invitarme, pues para mí fue de verdad una esperanza muy hermosa en el corazón y bueno, pues felizmente estamos aquí, gracias a Dios. Actualmente estoy trabajando en la parroquia de María Auxiliadora y bueno, pues siempre Coacalco es un punto de referencia para todos los salesianos, para las salesianas, ¿verdad? También porque aquí tenemos nuestra casa de formación y Dios me concedió la dicha de estar muchos años aquí, compartiendo con muchos muchachos, mucha gente, experiencias hermosas como la de la estudiantina, ¿verdad? Que nos llevó hasta las finales allá a Toluca y a mí me tocaba hacer un solito
así de esos solitos que hace uno de repente en dos de las canciones que nos llevaron prácticamente al triunfo, ¿verdad? Bueno, pues de veras gracias por estar aquí, por acompañarnos. El tema que les voy a compartir pues es un tema muy hermoso, no soy especialista en ese tema, pero sí me considero cristero, porque todo mexicano es cristero aunque no lo sepa. ¿Cómo la ven desde ahí?
y respondía el aparato, ¿verdad? Sacaba una descripción de quién era Mahoma. Después preguntó quién es Buda y también, ¿verdad?, desglosó su respuesta. Después preguntó quién es Lutero y respondió también varios aspectos de la vida de Lutero. Pero fíjense qué curioso, cuando preguntó quién es Jesús, miren lo que respondió el aparato. Cada quien tiene su punto de vista sobre esa cuestión. Digo que es muy interesante porque hasta los mismos aparatos los han manipulado para que no nos revelen quién es el Señor. Un día Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y fueron respondiendo cada uno, un gran profeta y tal, pero al final les preguntó, pero para ti, ¿quién soy yo? ¿Para ti, quién soy yo? Hoy se dicen ciertamente muchas cosas de Jesús, pero muchas de las cosas que escuchamos hablar de Él son errores garrafales. Hoy la mentira campea en el mundo de una manera verdaderamente escandalosa. Nosotros estamos aquí en un hermoso oasis de paz. Estamos alabando y bendiciendo a nuestro Dios. Pero vayan a los centros comerciales, atiborrados de muchachos, de gente, comprando, consumiendo todo lo que el mundo está ofreciendo. ¿Dónde están nuestros muchachos? ¿Dónde están nuestros jóvenes? ¿Dónde están nuestras familias? ¿Dónde está nuestra gente? Hay un velo horroroso de tinieblas, de pecado, de apostasía, de herejías en el mundo. Y repito, hablando sobre el tema de Jesús, pues se dicen tantas cosas. Yo creo que para poder hablar de un tema tan importante, tan bello como es el reconocimiento de la realeza de un Cristo cuya corona es de espinas, cuyo trono es la cruz, verá un Cristo cuya locura es dar su vida por ti y por mí. Se necesita abrir la mente y el corazón para dejar que Él hable. Al iniciar un poquitito el tema, quisiera hacer una muy breve reseña histórica. Recordar, verá que México es reconocido como la perla de América y la joya de la conquista. Solo se puede entender México a la luz de la vocación que tuvo España en el encuentro de la fusión de estas dos razas, dice el padre Zacarías Vizcarra. Lo mejor de la cristiandad se trasplantó en México por manos de un hombre providencial, Hernán Cortés, hoy muy olvidado, muy insultado por la historia oficial, un hombre que fue un héroe, un auténtico héroe, no fue un santo, ¿verdad? Pero fue un gran héroe en la conquista de la Nueva España y va a ser un capítulo de gloria que se va a plantar en las antiguas tierras de los aztecas. La gesta histórica de la fusión de estas dos razas es un fenómeno humano que jamás se ha repetido en la historia de la humanidad. Muchos historiadores hablan del encuentro de estas dos razas como el fenómeno humano más sorprendente de la historia de toda la humanidad. Pensemos no solo en México, pensemos en todo el continente americano. Es muy importante recordar, verá, hoy se habla mucho de la cultura woke, algo así como woke quiere decir como el insight, como el caer en la cuenta de, como darse cuenta de otros derechos a la luz de la reivindicación de los valores humanos, cuando mucha gente
habla defendiendo la historia, defendiendo sus raíces indígenas, y muchas veces en este tono, en este sentido de la cultura woke, se llega a defender, verá, los derechos de los indígenas y bla, bla, bla. Es algo muy ambiguo que está surgió en Estados Unidos con la raza de color, pero están queriendo como cambiar, verá, y defendiendo nuevos derechos humanos, queriendo anular los otros derechos universales. Repito, es una cultura, la cultura woke, que es muy ambigua y se contradice. Si hoy se habla de la propuesta lésbico-gay, bueno, pues muchos defendiendo esa cultura que ha entrado a base de tanta mentira, verá, diciendo que hay nuevos derechos, verá que hay una nueva cultura, etcétera, etcétera. Y hay quien incluso llega a defender que los indígenas de aquellos tiempos pues tenían una gran dignidad que había que respetar y cuidar. Hermanos, los indígenas de aquellos tiempos era gente sumamente dura, repito, eran pueblos idólatras, vendidos totalmente al enemigo, a Satanás, la idolatría a todo lo que campeaba. Y los más fuertes, que eran los aztecas, sometían a todos los demás pueblos, buscando la manera de hacerles entender a los que tenían sometidos que debían de ofrecerse dignamente para poderlos sacrificar y ofrecerlos ellos a sus dioses. El sacrificio humano en esos tiempos era verdaderamente de escándalo. Fíjense que llama mucho la atención, esos indígenas no eran, verá, así como el pobre angelito, ¿no? Realmente era una cultura dura, la violencia era tremenda entre los grupos indígenas, y de alguna manera nosotros sabemos que cuando viene Hernán Cortés, los indígenas lo reciben como verdaderos libertadores. ¿Por qué? Porque al estar sometidos a los aztecas, ellos de alguna manera apoyaron la posibilidad de poder romper el yugo con los aztecas y ayudaron a todos estos españoles que llegaron. De ahí entonces que es muy importante entender, dice Bernal Díaz del Castillo, un historiador, Cortés bien sabía que de nada servía conquistar las tierras de los indios sin conquistar también las almas. Por eso mandó pedir a España aquellos que llamaron los 12 apóstoles. Fíjense que llama mucho la atención porque cuando Hernán pide que vengan estos 12 apóstoles y llegan ellos a tierras mexicanas, él los va a recibir. Hernán Cortés, con sus caballos que no se conocían en estas tierras, con su armadura, su casco de metal, etcétera, casi consideraban como un semidios. Y cuando van llegando los 12 apóstoles, estos franciscanos, gente llena de Dios, con un gran entusiasmo para traer la evangelización a las tierras de América, Hernán los trae, verá, desde Veracruz. Cuando ellos llegan a las tierras de los aztecas, lo que hizo Hernán Cortés fue verdaderamente hermoso, porque él se baja del caballo, verá, se arrodilla ante los frailes que venían descalzos y a pie. Ellos no quisieron montarse en caballos, ellos llegaron a pie desde la entrada a Veracruz hasta el centro de la Ciudad de México. Y Hernán Cortés, para que entendieran los indígenas que esos frailes eran mucho más importantes que él, se baja Hernán Cortés, verá, y besa el hábito de cada uno de los frailes. Los indígenas quedaron sumamente impresionados
al ver ese detalle que tuvo Hernán Cortés. Y Bernal Díaz del Castillo describe, dice, a partir de ese momento los indígenas entendieron que esos 12 frailes que de alguna manera traían la fe y traían a Dios, eran personas dignas de ser recibidos, así como lo hizo Hernán Cortés. Ustedes lo saben por la experiencia de la historia, que al principio el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, escribió a Carlos V diciéndole: es muy importante que suceda algo aquí, y cito las palabras de él: si aquí no sucede algo rápido, debemos volver a España. Habían pasado aproximadamente 8 años de la conquista de México y no había por donde los indígenas se acercaran a ser bautizados. Cuando hablan a Carlos V que si no sucede algo, ellos tendrían que regresarse a España, dice, porque tenían miedo. Los indígenas los veían, con recelo, y ellos experimentaban el miedo porque, repito, nadie quería acercarse para ser bautizado. ¿Cuándo sucedió el milagro, queridos hermanos? En 1531, cuando se aparece ¿quién? La Virgen de Guadalupe. Cuando ella se aparece, si ustedes, yo creo que todos aquí hemos tenido la oportunidad y la dicha de ir una o más veces a la Basílica de Guadalupe, y entramos al templo antiguo, que es una joya, una maravilla. Nos fijamos del lado derecho, arriba, unos cuadros a base de pura pedrería, donde se ve la gesta de la evangelización. Si se acuerdan ustedes, ese cuadro enorme, grande, que está ahí arribita de San Charbel, describe las oleadas, no digo de cientos, de miles de indígenas atraídos por el corazón de la Madre, nuestra Reina de Guadalupe, que atraía con lazos de amor a los indígenas, hasta llegar el grado de que los mismos 12 apóstoles no se daban abasto. En los libros antiguos se describe que eran miles de bautizos. Algo verdaderamente extraordinario, algo verdaderamente milagroso, que todo mundo estaba sorprendido de ver. Verá cómo ella, nuestra Madre Santísima, iba sembrando la semilla de la fe en todos esos indígenas violentos. De tal forma, verá que este acontecimiento, junto con las apariciones de la Virgen, fue como el sustrato sobre el cual se vino después forjando todo el proceso de fe y de evangelización de lo que hoy conocemos por México. Muchas veces cuando celebramos el 12 de diciembre, que ya está cerca, le recordamos a los hermanos que fue ella la que hizo, que México fuera lo que hoy conocemos por nuestra querida patria mexicana. Fue la Virgen. En ese tiempo no había ni sacerdotes, ni monjes, ni religiosas suficientes para hacer lo que ella hizo. Esto lo hizo la Virgen a puro pulso, podríamos decirlo, y fue algo verdaderamente extraordinario desde el inicio. Y claro, nosotros nos damos cuenta que al final toda esta evangelización se dio de una manera extraordinaria y de manera diversa en todo lo que hoy conocemos por el territorio mexicano. Esta parte fue en el centro del país. Si pensamos en la parte del sureste, bueno, pues tendríamos que pensar un poco en Fray Bartolomé de las Casas, que le llamaban así el defensor de los indios. Un fraile, dominico, que fue terrible y nefasto para nuestra patria mexicana.
Él no quería aprender la lengua, no quería evangelizar. Fray Bartolomé decía pues que cada uno se arregle, verá, con su fe como pueda, y que cada uno haga su proceso. Los sacerdotes de toda la parte del sureste, tan molestos con él, verá, dicen los anales de la historia, lo corrieron a patadas, y era obispo, Fray Bartolomé de las Casas. Se le atribuye también una historia nada agradable, el haber sido el inventor de la leyenda negra. Si ustedes recuerdan sobre este tema, pues que se había difundido, verá que la evangelización de los indígenas y la gesta de los españoles cuando llegaron a las tierras de América fue algo desastroso, y comenzaron a hablar cosas terribles de lo que había sucedido en aquellos tiempos. Al final lo corren a patadas, ¿verá? ¿Qué fue lo que sucedió a partir de ese tiempo? Pasando a otro elemento fundamental de la misma historia. A lo largo de los años en México se van a dar una gran cantidad, diríamos, una jauría de perros, y van a ser estos, los liberales y los masones, alimentados desde Estados Unidos, los que a mediados del siglo XIX, 1800 y demás, van a intentar despojar a México de sus orígenes católicos y de sus orígenes hispanos. El periodo de la insurgencia y la Reforma Mexicana son periodos marcadamente anticristianos, y vamos a tener a Estados Unidos como su autor y a los gobernantes mexicanos que serán sus ejecutores, y el pueblo de México la víctima. Solo será México, el pueblo, un espectador y la víctima de todas las tropelías de todos estos presidentes masones, verá, con la redacción al final de una Constitución Nacional de 1857, con las famosas llamadas leyes de reforma, la persecución al clero, la usurpación de los bienes de la Iglesia, la prohibición de la enseñanza religiosa, se va a convertir en todos esos años en algo terrible y común. Allí es donde ubicamos, por ejemplo, a Benito Juárez, el indio zapoteco que llegó a la presidencia. Así se autodenominaba él. En ese tiempo no había racismo. No podemos, verá, criticar con mentalidad de hoy lo que en aquel tiempo sucedía. De tal manera, verá que entre indios y españoles crearon una nueva raza, la criolla. Ya en 1855 no había ningún inconveniente, y en México, verá, como para que alguien de extracción indígena como Benito Juárez llegara a la presidencia. ¿Quién era Benito Juárez? Un masón más, que atentaba y buscaba de alguna manera también golpear totalmente a la Iglesia. En la Reforma Constitucional de 1917 se hace la consagración al Sagrado Corazón de Jesús en el cubilete. En esos años ponen una bomba al Cristo, quienes hemos tenido la dicha de ir al Cerro del Cubilete, verá, se ven las fotografías de cómo en esos años, ya como parte de la aplicación de las leyes de reforma, dinamitaron la imagen de Cristo por parte del gobierno. En Guanajuato quedaron intactas la cabeza y el corazón de Jesús como un anuncio, verá, también profético para los mexicanos que amamos y creemos en Cristo el Señor. En 1917 se da la reforma constitucional de Querétaro, llevada adelante por Venustiano Carranza de 1916 a 1920. Esta reforma de Querétaro va a ser socialista, atea y realizada por la masonería y gente muy concreta, como siempre lo han hecho, verá, los del gobierno de esos entonces, en donde ellos abiertamente lo han dicho, que son masones.
Coincide con estos años, ¿verdad? 1917, el mismo año de la Revolución Bolchevique, mismo año en que Nuestra Madre Santísima de Fátima en Portugal se aparece a los 3 niños, Jacinta, Francisco y Lucía, y les dice: si Rusia no se convierte, los errores de Rusia se van a extender por todo el mundo. Y nos llegó a México. Esto fue lo que pasó, fueron los errores que se fueron difundiendo. Llama mucho la atención, uno de los que juraron esta Constitución de Querétaro dijo, y cito el texto, un miembro del gobierno dijo: señores diputados, si cuerdas faltan para ahorcar a tiranos, tripas de frailes y sacerdotes tejerán mis manos. Yo aplaudiré desde mi bancada a todo aquel que injuria a los curas. Todos sentimos odio contra el clero. Si en ese punto todos estamos conformes, liberales y radicales socialistas, sí, todos, si pudiéramos, nos comeríamos a los curas. Estas expresiones ya hablan mucho del odio, verá, que iba cundiendo en el gobierno contra la iglesia. Hablando del tema de la confesión, que tenía que ser también eliminada, así decía un constituyente en aquella época, sin temor a ser denunciado. Y cito las palabras, decía: cada mujer que se confiesa es una adúltera, y cada marido que lo permite es un alcahuete consentidor de tales prácticas inmorales, llamando práctica inmoral a la confesión. Esa es la razón por la cual hay tantos hogares, sigue la cita, en estado desastroso. Si no se ponen los medios para evitar esos ultrajes a la moral, nunca llegaremos a una conclusión terminante y daremos margen para que cada hogar sea un desastre, para que cada mujer sea una adúltera y cada sacerdote un sátiro suelto en el seno de la sociedad. Cada estado, como podía, tenía que aplicar estas famosas leyes de reforma, que eran leyes, repito, totalmente contra Dios, contra la iglesia, contra México, contra nuestras familias. Bueno, pues sucede que al final, decía por ahí, verá que en los diferentes estados se fue aplicando de una manera diversa, al grado de que, por ejemplo, en Tabasco decían las leyes de este estado: el sacerdote debería de ser tabasqueño. Es decir, solo se podían ordenar ya en Tabasco sacerdotes si eran de Tabasco. Debía ser tabasqueño, mayor de 40 años, con estudios en la escuela oficial, ser casado y de buena moralidad. Imagínense ustedes que en esos años el mismo gobierno dio la oportunidad de que en cada uno de los estados cada quien aplicara esas leyes de reforma como quisiera, de tal manera que era todo, lógicamente ya se estaba desordenando, ya estaba habiendo cada vez pleitos y enfrentamientos más directos de la iglesia con el gobierno. En esos años, 1921, fue cuando se hizo el atentado contra la imagen de Guadalupe, cuando pusieron la bomba para destruir el manto. Imagínense ustedes, cuando uno va a la basílica, inmediatamente entrando por la parte central, del lado derecho está este famoso Cristo del atentado, que se llama Cristo de metal sólido bastante grueso. Lo milagroso de ese hecho fue, verá, que un soldado del ejército, haciéndose pasar por un creyente, en un florero que él llevaba como para honrar a nuestra madre, puso pólvora, puso una bomba ahí, destruyó totalmente los cristales que protegían la imagen. El Cristo quedó totalmente arqueado, si se acuerdan ustedes, que está ahí puesto
inmediatamente en la entrada, y al manto no le sucedió absolutamente nada. Cuando todos los que supieron del atentado y la gente que estaba al frente, al cuidado de la basílica, creyeron que habían destrozado totalmente el manto por la detonación tan fuerte que se dio. Y el gran milagro, queridos hermanos, pues fue verá que no le pasó absolutamente nada a la imagen de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Un atentado en donde Dios, verá, quiso proteger, simbolizado en esta cruz que quedó arqueada, a su propia madre. Entonces vamos viendo cómo se van encrespando los problemas entre el gobierno y la iglesia, de tal manera que van a comenzar poco a poco diversos gobiernos masones, Álvaro Obregón entre 1920 y 24, y poco a poco van haciendo y creciendo en México una resistencia, un movimiento que va a poner en práctica la Constitución de Querétaro del 17. Ellos sabían que esta ley había que bajarla para hacerla de manera penal. Fíjense lo que decía la Carta Magna, decía: Obregón, viendo la dificultad de aplicar esto, no se animó a hacerlo, pero en ese tiempo hubo un intento de hacer una iglesia nacional mexicana con un falso cura llamado el Patriarca Pérez, una especie de falso papa mexicano que era de la Ciudad de México y que la masonería lo propuso como el gran patriarca de la Iglesia Católica en México. Él logró captar 6, 7 sacerdotes, todos falsos como él, es decir, ya dándole la espalda a Dios y a la iglesia como para hacer una iglesia nacionalista. Todos ellos motivados por el gobierno, pero al final no les funcionó la estrategia. A los 3, 4, 5 meses, verás, se vino abajo esa propuesta satánica, porque nadie se confesaba con ellos, nadie iba a la misa con ellos, y los mandaron simplemente a volar. ¿Qué planteaba esta ley perversa? Esta ley que aterrizó y comenzó a hacerse una ley. Primero, se prohibía toda manifestación pública de la fe. No se podía llevar a la vista ningún signo religioso, una cruz, un rosario, una medalla, un hábito religioso, una estampita, un póster religioso. Ninguna imagen se podía poner a la vista de nadie. En una tienda, en una panadería o en la iglesia, todo debería de ser privado. Segundo, todos los edificios de la iglesia en automático pasaban a ser propiedad del Estado, del gobierno, y eran administrados por el gobierno. El gobierno, hermanos, mandaba a gente del ejército o policías a estar al pendiente ya de las instalaciones de todas las iglesias. Tercero, no se podía ser sacerdote católico ni religioso consagrado en México si eran extranjeros. Recuerden ustedes que en esas fechas no había mucho clero local. Regularmente los sacerdotes o venían del extranjero, de Europa, o venían de Estados Unidos. Entonces, se corrían muchísimos sacerdotes. ¿Qué pasaría con los salesianos de esos tiempos? Pues muchos de ellos eran expulsados o a Cuba, o los regresaban a Italia porque había mucho sacerdote italiano, o algún lugar de Centroamérica. 4, la educación solo puede ser laica. Había muchos colegios católicos en manos de religiosos y religiosas. Desde la conquista, desde el inicio de la conquista, la iglesia fue la gran benefactora, la gran educadora del pueblo mexicano. 5, planteaba que los obispos no tenían absolutamente ninguna potestad sobre sus sacerdotes. Al buscar aplicar estas leyes, comenzaron ya a darse brotes de pleito en algunos lugares, hasta llegar un momento que entró Calles, para hacer aplicar
lo que ya estaba marcando esta reforma. De tal manera, el 31 de julio de 1926, un día antes de que Calles había decretado que esto ya se pusiera en práctica, incluso con el riesgo de aplicar una ley penal, imagínense ustedes a todo el pueblo de México, que era 99% católico en ese tiempo. Decían que solo un 1% eran protestantes, pero eran guadalupanos. Verá, 99% del pueblo de México eran católicos. El 31 de julio de 1926, un día antes de que se aplicara la ley, ya por parte de este tirano de Calles, describían que en todo el país la gente lloraba. Iban corriendo a tratar de resolver sus sacramentos, los que no estaban confesados, los que no estaban casados, los que no estaban bautizados. Verá, de tal forma que ese día anterior, con lágrimas en los ojos de todo el pueblo mexicano, repito, 99% católicos, pues pidiéndole a Dios que les ayudara, que los bendijera. Decía, verá, alguien también sobre este tema. Dice, la gente, el sentir común era, nosotros no podemos aceptar esta ley que nos hace empleados del Estado. Entonces ellos preguntaron a Roma en ese tiempo como para saber qué opinaba el Santo Padre. Y el Papa, sin hablar explícitamente de que podían tomar las armas y defenderse en legítima defensa, de alguna manera toleró que un grupo de cristianos en defensa de la fe, de la patria, de la religión y de la familia comenzaran también a luchar ya de manera armada. De tal forma que sucedió en México algo verdaderamente increíble de entender, algo inaudito. Se suspendió el culto público, porque esto venía ya de alguna manera en total acuerdo con la iglesia desde Roma. Se suspende el culto público y dejaron de celebrarse las misas en los templos. Nosotros, hermanos, hemos vivido algo similar en la pandemia, y perdón por la ironía, en la plandemia, porque fue planeado esto. Bueno, pues imagínense que en aquel momento, cuando se suspende totalmente el culto, había un letrero impresionante que en todas las iglesias del país se puso exactamente donde estaba el Santísimo. ¿Saben qué decía? Dios ya no está aquí. Había unas estampitas de San Juditas Tadeo, muy venerado ya desde entonces en el país. Verá que decían, Juditas Tadeo, te pido que Calles muera, aunque se convierta. Parece irónico. San Juditas Tadeo, repito, decía esa estampita que se difundió entre los cristeros, te pido que Calles muera, aunque se convierta. Hay un texto de los testimonios de esa época, y cito el texto, dice así, de lo que estaba viviendo la gente. Decía, válgame Dios, ¿qué nos irá a suceder? Seguro que es el fin del mundo. Se veía en todas las calles del país como un enjambre de personas, como cuando empieza una fuerte lluvia. Llamaba mucho la atención ver a personas muy alejadas de la iglesia o sin sacramentos acercarse al confesor o casarse por el riesgo de ya no poder después y seguir en pecado. Se rezaba el rosario con gran fervor y en el santo sacrificio de la misa se dio como despedida la bendición con el Santísimo en todas las iglesias, quedando todo a oscuras. Acababa de retirarse el padre de la presencia de sus hijos. Éramos huérfanos, se había quitado el Santísimo Sacramento,
quedando las iglesias hechas un completo mar de lágrimas. En cada parroquia, en el lugar del sagrario, comenzó a verse a partir de ese momento este impresionante letrero: no está aquí ya. Como si Jesús se hubiera ido de la vida pública, porque el gobierno a partir de ahora tendría el dominio total de los templos, pero el pueblo de México creyente tendría su propia fe. Fue en ese momento cuando comenzó ya propiamente la resistencia armada o la contrarrevolución cristera, es decir, una revolución por el cambio en sentido positivo, buscando resolver de alguna manera el problema, es decir, el restablecimiento integral del orden cristiano, y la reacción católica fue clara, fue muy grande. Muchos estandartes se van a levantar contra las fuerzas masónicas, liberales, ateas y comunistas, y es cuando se funda lo que se llama la Liga Defensora de la Libertad. Al principio, el primer año y medio, acuérdense que fueron 3 años de lucha cristera, el primer año y medio fue un desastre. ¿Cómo podían? De repente se levantaba alguien aquí en esta parroquia. Es interesante recordar que hubo muchos sacerdotes que se alinearon con los laicos. El levantamiento fue sobre todo de laicos. Llama mucho la atención que de los 38 obispos que había, solo 3 se metieron con la gente a luchar, incluso con las armas, vestidos de civiles, porque estaba prohibidísimo usar sotana. Todos los otros demás obispos salieron expulsados, junto con muchísimos sacerdotes que, repito, salieron a diferentes lugares, verán, a causa de esta situación. Y así fue como comenzó esta lucha. Fíjense, queridos hermanos, a mí me llamó de veras y me emocionó. Les he de decir que en varios momentos incluso derramé muchas lágrimas oyendo estos hermosos testimonios. Así comenzó, verá, lo que llamamos nosotros la cristiada. Algunos de los héroes laicos que ustedes han de recordar, ya canonizado en México por ser cristero, fue el maestro Anacleto González Flores. Una de las hermanitas, que no recuerdo exactamente quién es, familiar, Sor Dolores Huerta, también de familia cristera y de santos cristeros. Imagínense ustedes, las profanaciones estaban a todo lo que daba. Se va a aplicar lo que se llama la doctrina de la guerra justa frente a un gobierno tiránico, verán, doctrina que está legislada en la iglesia y que es válida. Tú te puedes defender cuando otro tirano abusivo atenta contra tu vida. Bueno, pues ahí está este maestro. Él quiso luchar desde la clandestinidad. Era un líder nato, muy inteligente el maestro, y era de los que coordinaban. Verá, parecía que él no estaba haciendo nada, pero era de los líderes que movían desde abajo toda esta Liga Nacional Cristera de la defensa religiosa. Posteriormente nos topamos, verá, esta guerra entre civiles y militares comienza de una manera encarnizada la persecución y los martirios y la clandestinidad, porque al estar suprimido el culto público, las celebraciones eran escondidas, eran en casas, era algo verdaderamente terrible. El gobierno de Calles había planeado todo de manera que ellos, los del gobierno, creían que en 2-3 meses iban a resolver el problema, y les duró 3 años. El primer año y medio, repito, con una especie de guerra de guerrillas. El siguiente año y medio, ya con el apoyo del general Gorostieta, verá que era un general retirado del ejército, buenísimo para las armas, él, pagado por los cristeros, por Anacleto y varios del grupo que coordinaban esto,
le ofrecieron una X cantidad para que él fuera como un trabajador de los cristeros. Al final se hizo muy cristero, ¿verdad? Y comenzó él a organizar todas las huestes cristeras, de tal manera que llegó un momento, hermanos, que prácticamente comenzaban a ganar los cristeros. Se difundió de una manera extraordinaria un grupo de mujeres también, y miren qué maravilla. Este grupo de mujeres se les llamaba las Brigadas de Santa Juana de Arco. Las siglas eran las BB, Brigadas de Santa Juana de Arco. No se entiende la lucha cristera sin el apoyo de este grupo de mujeres. Tenían un voto entre ellas de no difundir en absoluto nada de lo que estaban haciendo. Eran las que llevaban las armas a los cristeros, los que les daban de comer. Era increíble el movimiento que ellas hacían, porque eran las que llevaban los mensajes de uno a otro. Mujeres verdaderamente valientes. Se conoció la existencia de ellas 25 años después, y ahorita van a entender por qué. Porque irónicamente y jocosamente decían algunos: ¿ven cómo las mujeres sí pueden guardar secretos? 25 años que entre ellas guardaban en total secreto, y eran miles, para que no las descubrieran, porque entonces el ejército se hubiera ido a matar a todas las mujeres, fueran o no fueran de la brigada. Fíjense qué maravilla. Monseñor Orozco y Jiménez, que no ha sido canonizado, ¿y saben por qué? Porque él apoyó la guerra cristera. Él es atrapado junto a los hermanos Vargas y pide ser confesado por un sacerdote. Y dice Monseñor Orozco y Jiménez, cito el texto, dice: hermano, ya no es tiempo de confesarse, sino de pedir perdón y perdonar. Es un padre y no un juez el que te espera. Tu misma sangre te purificará si mueres como mártir. Y él, Monseñor, dirigiéndose al verdugo que los iba a matar, a él y a otros, dijo: general, perdono a usted de todo corazón. Muy pronto nos veremos usted y yo ante el tribunal divino. El mismo juez que nos va a juzgar a usted y a mí será su juez. Muchos están detrás de mí dispuestos a defender esta causa hasta el martirio. Decía, sigo la cita: me voy con la seguridad de que veré pronto desde el cielo el triunfo de nuestra religión y de mi patria. Por segunda vez, oigan las Américas este santo grito: yo muero, pero Dios no muere, que viva Cristo Rey. Anacleto González Flores va a morir con los hermanos Vargas, con Monseñor Orozco y Jiménez, y va a decir estas palabras, las cito: por segunda vez, oigan las Américas este santo grito: yo muero, pero Dios no muere, que viva Cristo Rey. Fíjense que Anacleto Flores la repite porque el pueblo cristiano, unas décadas atrás, en una lucha también cristera, había muerto en Quito, Ecuador, su presidente en manos también de la masonería. La masonería es como un cáncer que se ha filtrado en todos los gobiernos de América. Bueno, pues al final fue martirizado don Gabriel García Moreno, un cristiano católico ferviente, y él fue el que pronunció esas palabras: yo muero, pero Dios no muere.
Anacleto estaba repitiendo las palabras de don Gabriel García Moreno: yo muero pero no muero, y él añadía: que viva Cristo Rey. El testimonio del padre Francisco Vera, acusado por algún soplón en una casa a punto de iniciar la Santa Misa a escondidas, clandestinamente, lo sacan para fusilarlo. Muchas fotos son sacadas por el gobierno. En la mañana estaba escuchando, verá, al padre cuando nos hablaba una pequeña reseña de Agustín Pro. Él estaba estudiando allá en Europa y cuando oye que está toda la lucha cristera y el problema del gobierno contra la iglesia, él decide venir a México. La foto es muy icónica, es muy conocida incluso en el mundo entero, porque el mismo gobierno, con la idea de meter miedo a los mexicanos, difundía las fotos. Fíjense que es esa foto icónica donde están matando a Miguel Agustín, pero porque lo mataron con algún otro familiar y un hermano menor. La difundieron y fue una fotografía muy importante porque al difundirla a nivel mundial, mucha gente en el mundo comenzó a darse cuenta de lo que estábamos viviendo nosotros en México. Recordemos en ese tiempo también, además de este jesuita Miguel Agustín Pro, la muerte y el martirio de Joselito, José Sánchez del Río, también dentro de la lucha cristera. Algo que sorprende muchísimo del tiempo y de la cultura de esos cristianos, hermanos, es que era gente que conocía de veras su fe. No había los medios de comunicación que ahora hay en el mundo, porque han de recordar ustedes, verá que esta historia de la lucha cristera, que fue algo verdaderamente impresionante por el amor y el cariño con el cual comenzaron a luchar los cristeros, fue algo que planeó el gobierno aliado con Estados Unidos, porque mandaron a un representante de ellos para que negociara los acuerdos, que de acuerdo no tuvieron nada. Fue simplemente una estrategia para callar a la iglesia y al gobierno durante un lapso de más de 50 años. Si tú vas a Guadalajara, que es una de las cunas más fuertes de la cristiada, y preguntas a los muchachos de hoy, no saben nada de los cristeros. Los que saben son los que fueron hijos o nietos, o el abuelo o el tío, ¿verá? O incluso la mamá fue de las brigadas de Juana de Arco. Pero hay muchísima gente que no sabe nada, y de nosotros peor, que estamos fuera de aquella zona, porque el acuerdo del gobierno fue callar esta gesta histórica de la iglesia para que no se difundiera y no hubiera más lucha cristera. Esto fue un acuerdo total y fue un crimen, porque en la historia de México, la historia de nuestra patria y la historia de la iglesia, tenemos que tener muy claro que si no se difunde lo que hemos vivido, la historia, el tiempo, se encargará, verá, de hacer que se pierda todo esto que se ha vivido en nuestra patria. Hay testimonios de veras impresionantes. Hay una niña llamada Zenaida Helgueras, de 16 añitos. Igualmente, ¿por qué creen que la atraparon? Porque tenía un altarcito en su casa, dentro de la casa. Cuando llegan las tropas, y basta que alguien supiera o simplemente los soldados se metían abusando de poder y veían alguna imagen, veían una estampa, un crucifijo, un altar dentro de las casas y ya los podían matar. Esto era terrible. Bueno, pues esto le pasó a esta jovencita, Zenaida Helgueras. Otro adolescente de 16 años, Tomás de la Mora,
Miren el lenguaje de estos niños. Él era de Colima, cooperaba con los cristeros y le dijeron: oye, tú eres un chiquillo, decía el militar, si nos dices lo que sabes, te perdonamos la vida. Tomás contestó: si hoy usted me deja libre, mañana seguiré luchando por mis compañeros. Le dice el general: pero si eres un mocoso, ¿tú qué sabes de la muerte? Miren qué ironía, dice el niño. Dice: usted tampoco sabe que yo sepa, porque usted tampoco se ha muerto. Y dice: yo con gusto muero. El general entonces lo amenaza y le dice: ya que todo lo rechazas, te haré ahorcar esta misma noche. Van muy de madrugada, verá, estos soldados, somnolientos y muy molestos por la hora, y dice Tomás: oigan, ¿por qué van ustedes tan callados como si yo me fuera a morir? Llegaron ellos a una rama muy grande y le dice el general: póntela para ahorcarlo, póntela. Y le dice Tomás, repito, un jovencito de 16 años, dice: es que yo no sé cómo se pone, es la primera vez que me ahorcan. Entonces el verdugo le pasa la cuerda por el cuello y con ella y con plena lucidez y libertad gritó: ¡viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Fíjense lo que sucedió. El general Gorostieta pues ya hace de esas huestes así cristeras que estaban en desorden un ejército regular. Cuando ya ellos iban ganando la guerra, resulta que entonces presionaron con este enviado de Estados Unidos para que la iglesia se diera a negociar. Al final, los cristeros que se encontraban en el campo de batalla pedían todos a grandes voces que se esperase la iglesia, que todavía no era el momento para llegar a un acuerdo, porque íbamos ganando. Los cristeros iban ganando. Solo para que se den cuenta de las cifras, se habla de 50,000 cristeros asesinados. 50,000 del lado de la iglesia. Del lado del gobierno llevaban asesinados los cristeros a 250,000 del gobierno. 5 veces más iba ganando el grupo cristero. Entonces, cuando estos presionan, porque Estados Unidos tenía muchos intereses en el país, todos los cristeros a través de Gorostieta le decían a la iglesia: espérense, dejen que los acabemos, para nosotros derogar la ley de la reforma que tenía todas estas injusticias. Miren lo que escribe el general Gorostieta, y cito textual. Dice: no son en verdad los obispos los que pueden con justicia ostentar un cargo o representación si todos hubieran vivido entre los fieles, porque estaban afuera, si hubieran sentido en unión con sus compatriotas la constante amenaza de su muerte por conservar su fe. La mayoría de los obispos estaban exiliados o fuera del país, excepto estos 3 que decía hace rato. Dice Gorostieta, y sigo: si hubieran corrido como buenos pastores la suerte de sus ovejas, pero no fue así.
el poder del tirano hubiera caído hecho añicos si los obispos hubieran estado de acuerdo para declarar que la defensa es lícita y en su caso obligatoria. Que los señores obispos tengan paciencia, que no desesperen, que llegará el día en que podemos con orgullo llamarlos en unión con sus sacerdotes para que vengan otra vez entre nosotros a desarrollar su sagrada misión. Entonces sí, en un país de libres, todo un ejército de muertos nos mandan obrar de esa manera. Al poco tiempo matan a Gorostieta y Jesús Degollado Guízar lo suple como general del ejército cristero y dice lo siguiente él, habiendo matado ya a Gorostieta: qué duro fue para el Estado al frente de batalla estos falsos arreglos en un clima donde los obispos mandan bajo pena de excomunión entregasen las armas a los cristeros. Decía Jesús Degollado: debemos, hermanos, acatar reverentes los decretos ineluctables de la divina providencia. Cierto que no hemos completado la victoria, pero nos cabe, como cristianos, una satisfacción íntima, mucho más rica para el alma, el cumplimiento del deber y el ofrecer a la Iglesia y a Cristo el más preciado de nuestros holocaustos. El de ver rotos ante el mundo nuestros ideales, pero abrigando, sí, vive Dios, la convicción sobrenatural de que nuestra fe mantiene y alienta de que al fin Cristo reinará en México. La Guardia Nacional desaparece, no vencida por nuestros enemigos, sino en realidad abandonada por aquellos que debían recibir los primeros el fruto valioso de sus sacrificios y oblaciones. Ave Cristo, los que por ti vamos a la humillación, al destierro, tal vez a una muerte ingloriosa, víctimas de nuestros enemigos, con el más fervoroso de nuestros amores. Te saludamos y una vez más te aclamamos, Rey de nuestra patria. Que viva Cristo Rey, que viva Santa María de Guadalupe. México, agosto de 1929. Dios, patria y libertad. Y que viva Cristo Rey. ¿Estamos en el tiempo? Ya. Yo terminaría diciendo: dice, no sé si tanta sangre lavará tanta culpa. Yo estoy convencido de que tantos mártires cristeros, si no damos a conocer su historia, porque la historia que no se conoce se olvida, como tristemente lo hemos vivido durante tantos años. Queridos hermanos, yo termino diciendo, faltan 2 años para que se cumplan los 100 años de la lucha cristera. Va a ser el centenario del inicio de la lucha de los cristeros, que fue de 1926 a 2026. Dios quiera que esto que estamos haciendo hoy y aquí, y en tantos lugares, ¿verdad?, porque estamos en la víspera de la celebración de Cristo Rey mañana, como las celebraciones en el Cubilete. Hoy son millones de gentes que están yendo al Cerro del Cubilete, y la celebración de Cristo Rey de veras encienda en nuestro corazón
lo que fue este pasado histórico glorioso, sobre el cual está sentada nuestra fe y nuestro presente. El haber hecho la Virgen, nuestra Madre de Guadalupe, esta evangelización tan maravillosa, y el que estos hombres, alimentados por ese amor a Cristo Rey y a la guadalupana, nos dejaron como herencia. Como mexicanos, cristeros y guadalupanos, para ganar en México a Cristo, para hacer que Cristo de veras reine en cada corazón, en la sociedad y en cada hogar y familia y en el mundo entero, gritemos, verá, a toda voz con nuestra vida, con nuestro testimonio, que viva Cristo Rey y que viva Santa María de Guadalupe. Que así sea. Viva. La oración. Los voy a invitar para cerrar un poco esta reflexión, que nos pongamos en pie. Esta parte final de mi tema, abusando de su bondad, es una consagración a Cristo Rey, sacada de tantas hermosas consagraciones, y les invito a hacerla cada uno desde el corazón. Yo la voy a decir en voz alta, que a veces es medio engorroso solo repetir. Yo digo, digámosela a Jesús de corazón a corazón. Vamos a recibir esta hermosa imagen del Cristo de San Damián. Recuerden que esta imagen que está allá en la Porciúncula en Italia, sede de los franciscanos, pues nos recuerda, verá, que de esta cruz salieron los estigmas que perforaron las manos, el corazón y los pies de Francisco. Que ojalá Cristo Rey también, verá, perfore nuestro corazón con su gracia y nos haga ser cada vez más y mejor cristeros. Recibamos a Jesús con un fuerte aplauso. Les voy a invitar entonces, pongan su mano en el corazón, porque lo vamos a hacer de corazón a corazón, desde el nuestro tan frágil, tan voluble, tan olvidadizo, al Sagrado Corazón de Jesús, al del Rey y Señor de nuestras vidas. Ustedes repítanlo en su corazón mientras yo lo hago en voz alta. Oh Jesús, te reconozco por Rey universal. Todo cuanto ha sido hecho, tú lo has creado. Ejerce sobre mí todos tus derechos. Renuevo las promesas de mi bautismo. Renunciando a Satanás, a sus seducciones y a sus obras. Y prometo vivir como buen cristiano. Muy especialmente me comprometo a procurar, según mis medios, el triunfo de los derechos de Dios y de tu iglesia. Divino Corazón de Jesús, te ofrezco mis pobres obras para conseguir que todos los corazones reconozcan tu sagrada realeza, para que así se restablezca en todo el mundo tu reino de paz y de justicia. Por Jesucristo nuestro Señor. Todos fuerte. Amén. Bien, muchas gracias, Padre. Qué interesante conferencia. Le damos un aplauso al Padre Enrique Vázquez. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su
triunfante su ley. Viva Cristo Rey. Viva, viva, viva Cristo Rey. Otra vez. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey. Viva, viva, Viva Cristo Rey. Danos un Padre tenemos, que nos dio de la patria la unión. A ese Padre gozosos cantemos, empuñando con fe su perdón, empuñando con fe su perdón. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey. Viva, viva Cristo Rey. Demos gracias al Padre que ha hecho que tengamos herencia la luz, y al darnos vida en el reino que su Hijo nos dio por la cruz, que su Hijo nos dio por la cruz. Todos. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey. Viva, viva Cristo Rey. ¡Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey. Gracias, que Dios les bendiga. Bien, pues no nos da más que agradecerle, Padre. Y bueno, recuerde que aquí está su casa, siempre es bienvenido, Padre. No se olvide que también nosotros lo queremos. Oiga, queremos entregarle un reconocimiento en manos de aquí de mi querido Moy. Muchas gracias por Un su aplauso participación. fuerte para el Padre. Muchas gracias por esta hermosa participación. Que Dios le bendiga, le llene de todo lo que necesitamos, ¿verdad? Que viva Mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey. Viva, viva, viva Cristo Rey. otra vez. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey. Viva, Viva Cristo